Bienvenidos a la sesión Etnografía, Historia, Métodos y Técnica. Para poder iniciar con nuestra clase, necesitamos saber el concepto. ¿Qué es la etnografía? La literatura nos menciona que la etnografía es una forma de investigar que busca comprender cómo vive y piensa un grupo de personas desde adentro. El investigador se involucra en el entorno, observa con atención, escucha con respeto y participa en la vida cotidiana del grupo para conocer sus costumbres, valores y formas de relacionarse. Tenemos que hacer un énfasis en el concepto desde adentro. Nosotros, como investigadores sociales, cuando vamos a realizar una investigación de campo, generalmente tratamos de involucrarnos dentro de la comunidad que vamos a investigar. Y cuando hablamos del concepto etnografía, nos dirigimos a esas comunidades minoritarias que por lo general son grupos indígenas. Cuando nosotros lo traspolamos a nuestro país, Panamá, hablamos de 7 pueblos indígenas, cada uno con sus costumbres, con sus tradiciones, con su cultura, con su contexto social y con su forma de vivir, que muchas veces es distinto a lo de la sociedad o cultura latina que viven en áreas urbanas. Y para poder comprender la forma en la que ellos viven y la forma en la cual puede mejorarse su calidad de vida, es necesario que nosotros, los investigadores sociales, realicemos estudios etnográficos involucrándonos en la realidad social de estas comunidades para poder descubrir el qué, el cómo, el cuándo y la forma en que podemos contribuir al desarrollo de estos territorios. ¿Para qué sirve la etnografía? La etnografía sirve para comprender en profundidad cómo las personas viven, como mencionamos hace un momento, cómo se sienten y cómo se organizan dentro de sus contextos, permitiendo dar visibilidad a las realidades que muchas veces son ignoradas o mal interpretadas, ayudando a construir conocimientos más justos y cercanos y respetuosos con la diversidad cultural. Hacemos un énfasis en saber comprender a profundidad cómo las personas viven, porque nosotros en el área urbana hemos evolucionado de gran forma y muchas veces juzgamos a estas minorías étnicas que son pueblos originarios que de una u otra forma forman parte de ese hallazgo cultural de evolución histórica que tenemos todos los seres que vivimos en sociedad. Muchas veces juzgamos la forma en que se desarrollan en su parte de la salud, en su parte de su gastronomía o en su parte cultural o inclusive de justicia. Sabemos que tienen sus propios ritos y tradiciones y que debemos ser respetuosos de las mismas. Y para ello, nosotros investigamos como punto de vista etnográfico cuál es la forma en la que viven, por qué viven así y por qué continúan practicando todas estas costumbres hasta el día de hoy. El origen de la etnografía se remonta desde la antropología y cuando hablamos de antropología, hablamos del estudio del ser humano, el estudio del hombre y hablamos de hombre involucrando a los seres masculinos y femeninos, es decir, siendo generalistas. Usada desde el siglo XIX para estudiar a los pueblos originarios. Aquí se reafirma lo que les acabé de mencionar en las plantillas anteriores y hoy se usa en educación, salud, comunicación y más. ¿Por qué? Es importante que los sistemas de gobierno puedan comprender la forma en la que viven los pueblos originarios y respetar sus culturas y tradiciones. Sabemos que en Panamá, como en la mayoría de los países de América Latina, existen legislaciones que protegen a los pueblos originarios, desde las organizaciones de las Naciones Unidas al igual en la UNESCO, se protegen las costumbres y las tradiciones de estos pueblos, pero como sociedad civil y como un Estado de Derecho, también se tiene la obligación de poder apoyarles y para esto se hacen las investigaciones.
Un ejemplo claro está en la parte de la partería, tratar de dar a luz a un nuevo ser vivo, que se dan en estas comunidades rurales de una forma muy frecuente. Lo que hacen las instituciones de salud, por ejemplo, en países como México, donde hay gran cantidad de pueblos indígenas, les capacitan a las parteras para que puedan brindar este proceso que, aunque es tradicional, puede brindarse con normas de salubridad, protegiendo la vida y la integridad de esos nuevos seres vivos. Etnografía y diversidad cultural. La etnografía valora la diferencia entre grupos. Sabemos que aunque somos diferentes y tengamos costumbres y tradiciones diferentes, somos iguales porque todos somos seres humanos y formamos parte de una sociedad y un estado de derecho. Nos ayuda a comprender las costumbres sin imponer juicios, promueve el respeto a la pluralidad y a las formas de vida. Es como, por ejemplo, nosotros acá en Panamá tenemos costumbres y tradiciones, pero si observamos el mundo desde un paradigma asiático, son unas costumbres y tradiciones diferentes. Nosotros podemos convivir todos siempre y cuando respetemos a los demás. Y es con la gran frase que dijo Benito Juárez, uno de los presidentes de los Estados Unidos mexicanos: el respeto al derecho ajeno es la paz. Siempre y cuando yo respete tu derecho y tu forma de pensar, voy a tener paz y buenas relaciones contigo. Métodos etnográficos. Los métodos etnográficos se basan en acercarse al grupo estudiado para entenderlo desde dentro. La observación directa permite ver qué sucede en el día a día. Cuando yo soy investigador dentro del área social, desde el punto de vista etnográfico, necesito trasladarme y poder convivir con este grupo social para poder tener vivencias en carne viva, como decimos coloquialmente, para poder redactar las observaciones que hemos realizado y poder exponer a la comunidad científica un resultado verídico de las formas de vida, de las formas y costumbres y tradiciones que tienen determinado grupo étnico. Observación al participante. Él o la investigador o investigadora vive con el grupo, se involucra sin juzgar y aprende desde dentro. Nosotros hemos podido observar que diferentes organizaciones y fundaciones de interés privado y muchas de ellas sin fines de lucros de otros países como Estados Unidos se involucran dentro de las comunidades indígenas, les ayudan, les apoyan y conviven con ellos, aprenden su estilo de vida y realizan investigaciones. Esto es parte de investigación etnográfica. Las entrevistas en etnografía se hacen preguntas abiertas, se escucha más de hablar. ¿Qué significa esto? Yo como investigador estoy abierto a escuchar. Te realizo ciertas preguntas para que tú te puedas desenvolver por completo. No te hago preguntas cerradas de sí o no, sino una pregunta en la cual tú puedas exponer de adentro todo tu conocimiento. Nosotros, dentro del ámbito de la investigación y la filosofía, lo llamamos el método socrático. ¿Por qué? Sócrates, mediante la mayéutica socrática, trataba de traer el conocimiento a profundidad. Y cuando nosotros hablamos de esta mayéutica de Sócrates, hablamos de parir de dentro. Sócrates habla de mayéutica, mayéutica se traduce en parir, porque ¿qué se va a parir? Se va a parir el conocimiento. Y esa palabra mayéutica viene porque la mamá de Sócrates era partera justamente. Y lo que hacía Sócrates era plantear preguntas abiertas y cuestionar las respuestas de los participantes una tras otras hasta producir gran cantidad de conocimiento. Y es considerado uno de estos grandes filósofos que ha aportado grandes conocimientos a la humanidad y se valora con respeto lo que la otra persona cuenta. El lenguaje y la comunicación en la etnografía. Tenemos que saber escuchar
cómo habla el grupo y ayudar a entender su cultura. Muchas veces cuando nosotros nos trasladamos a pueblos aborígenes o originarios, la forma en la que se expresan es diferente. Su manejo de la lengua español es un poco distinto al que estamos acostumbrados y podemos inclusive malinterpretar las palabras con las que ellos tratan de expresar sus ideas. Por eso tenemos que tener toda la mente abierta para tratar de analizar los conceptos desde puntos de vista objetivos y reduciendo la subjetividad, aunque muchas veces es difícil porque la investigación etnográfica forma parte del enfoque cualitativo de la investigación y su base primordial es la subjetividad. Las palabras, gestos y silencios también comunican. Y esto no es algo simplemente de la investigación etnográfica, sino también de la psicología. Por ejemplo, si yo te digo a ti como estudiante, un ejemplo, Carlos, ¿tú sientes que yo como profesor enseño bien y no me dices nada? ¿No me dices sí ni no? ¿Solamente te quedas en silencio? Ese silencio también me está brindando a mí una comunicación. ¿Qué quiere decir? Que el silencio también es una respuesta. En este caso, la respuesta es que probablemente no te estoy enseñando bien, pero te da pena o vergüenza expresarlo en público y prefieres reservarte la opinión. Cuando nosotros como investigadores estamos entablando una entrevista a profundidad con preguntas abiertas, con preguntas cerradas y el participante guarda silencio, también se registra, ya que el silencio también es una respuesta. El etnógrafo debe de aprender a interpretar sin prejuicios, es decir, si la persona guarda silencio, yo lo respeto, no lo presiono a que responda. Etnografía y transformación social. La etnografía puede dar voz a grupos pocos escuchados. ¿Por qué? Porque yo como investigador voy a adentrarme a esos lugares, a esas comunidades, a esas tribus o a esos grupos donde muchas veces otras personas no han querido investigar su estilo de vida y me involucro con ellos y luego lo traigo y lo comparto con la comunidad científica. Los hallazgos ayudan a diseñar políticas más humanas. Como gobierno, todos los estados necesitan conocer la vulnerabilidad de sus pueblos originarios y cómo les pueden colaborar en mejorar su desarrollo integral. Y por ello las consultorías en los grupos indígenas son de gran importancia. Al igual de poder observar con empatía, también es una forma de generar el cambio. Análisis etnográfico. El análisis etnográfico va más allá de recopilar información. Consiste en interpretar historias, acciones y palabras de las personas para comprender su sentido profundo y se trata de descubrir los significados culturales y sociales que explican por qué las personas lo que hacen y cómo viven sus experiencias. Por ejemplo, si nosotros nos trasladamos a la comunidad o al grupo indígena de la comarca Nove Buglé, podemos observar que tienen un propio sistema de justicia. Dentro de ese propio sistema de justicia existe un castigo que se denomina cepo, en el cual las personas que son sometidas a este proceso son torturadas de una forma muy cruel. Nosotros, desde el punto de vista latino y urbano que vivimos en una sociedad urbana, podemos discriminar y criticar esta situación, decir que viola totalmente los derechos humanos y muchas legislaciones que amparan a los seres humanos. Sin embargo, como ellos forman parte de un grupo indígena donde tienen regulado todas estas culturas y tradiciones, nosotros como etnógrafos tenemos que investigar cuál es el origen del cepo, por qué se da el cepo, cuáles son los delitos dentro de la comarca que
pueden como tal autorizar que la persona sea sometida al cepo y demás, para poder entender realmente el por qué sin juzgar previamente. Ética en la etnografía, no juzgar, pedir permiso siempre con respeto y poder proteger sobre todo la identidad de las personas que nos están colaborando dentro de la investigación. El rol del etnógrafo. El etnógrafo no solo observa desde afuera, sino que se involucra con respeto en el grupo que estudia. Y su rol es poder entender sin imponer, escuchar sin juzgar y participar con humildad. Para lograrlo, se debe de construir una relación de confianza, demostrar sensibilidad cultural y actuar siempre con ética. Su mirada reflexiva busca comprender significados desde la experiencia de las personas. ¿Qué quiere decir? Si yo me involucro dentro de un grupo indígena, yo tengo que estar abierto a escuchar, tengo que estar abierto a también poder consumir su gastronomía. No puedo ir de sensible a decir, no, no voy a comer esto, no voy a consumir esto, no voy a dormir aquí porque no estoy acostumbrado a esto. No, yo tengo que adaptarme a vivir como vive la comunidad o el grupo de estudio, porque si no, no voy a generar el grado o el nivel de confianza necesario para recopilar los datos que requiero para generar una respuesta o un resultado a mi estudio de investigación. Algunos riesgos éticos comunes son en la investigación etnográfica, algunos riesgos aparecen cuando no se actúa con responsabilidad, como forzar interpretación sin entender el contexto que puede distorsionar la realidad social y utilizar datos sin consentimiento que rompen la confianza y puede causar grandes daños. Cuando hablamos de etnografía aplicada, es aquella que utilizamos para poder mejorar las políticas sociales y educativas. Al igual, nos permite diseñar soluciones de la realidad de las personas. ¿Y por qué desde la realidad de las personas? Porque sabemos que tanto las sociedades como las comunidades también evolucionan. Quizás muchas tradiciones que eran constantes hace 20 años atrás en un pueblo indígena, hoy en día han ido evolucionando y por ello la realidad social y educativa también puede ser diferente y nos puede apoyar también a escuchar bien, que es la clave para poder intervenir mejor en nuestra investigación. Hoy en día, la etnografía se aplica en muchos espacios, más allá de las comunidades tradicionales, y se utiliza para estudiar cómo las personas interactúan en las escuelas, en los hospitales, en los barrios urbanos o incluso en entornos digitales como redes sociales. Esto lo podemos ver ejemplificado hoy en día, incluso cuando los grupos indígenas utilizan redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, entre otras, y exponen al mundo su cultura y ayuda a entender la vida cotidiana en distintos contextos y a mejorar la práctica en la educación, la salud, la comunicación y las políticas públicas. Ha sido todo de mi parte y es un placer colaborar con ustedes.